¿Gestionas negocios locales multiubicación? Si la respuesta es sí, ya habrás pasado por el auténtico dolor que supone manejar a la vez las fichas de Google de un largo listado de locales. Por eso, hoy retomo los episodios del podcast con Alfonso Solís de Localízame para repasar algunos retos en este tipo de negocios de SEO local, saber cómo se resuelven y lo que está por venir en el panorama de las búsquedas en Internet. Te esperamos tras la sintonía del programa. Bienvenidos a SEO y SEM con Luis Revuelto. Un espacio donde conoceremos estrategias de posicionamiento web que funcionan a través de la experiencia de empresas y profesionales que tienen algo que contar. Si quieres aprender las claves para el nuevo SEO que viene, es decir, el aparecer en las respuestas IA, te recomiendo que te apuntes al curso GEO de Webpositor Academy. Son 3 días de formación en directo con Luis Villanueva y MJ Cachón para descubrir todo lo que necesitas sobre posicionamiento en IAS, GEO y lograr que recomienden tu negocio o el de tus clientes. En la descripción encontrarás el enlace para apuntarte gratis. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta con el podcast. Hoy tengo el gusto de contar conmigo con Alfonso Solís, CEO de Localízame, matemático, informático y SEO localero, y de eso vamos a hablar hoy, de gestión de negocios locales multitienda. Bienvenido, Alfonso, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme a este espacio. La verdad que me hace bastante ilusión. Muchísimas gracias a ti, la verdad que es un gusto tenerte. La verdad es que yo te conocí a través de la comunidad de Koyak, el evento que hicisteis, el evento que se hizo, ¿no? del gremio Paya Edition, ¿no? Del que se hizo, creo que fue en Valencia, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí. Y la verdad es que me gustó mucho vuestra herramienta y, bueno, me gustaría que hablarais de algunas cuestiones relacionadas, ¿no? con lo que vosotros ofrecéis, que al final es, bueno, gestión de negocios locales para sitios que tienen muchas sedes, ¿no? Muchas ubicaciones físicas. Sí. Pero antes de nada me gustaría que nos contaras un poquito, pues, un poco quién eres, ¿no? Que para la gente que no te conozca, pues te presentes y cómo tú, que vienes pues del mundo de, eres informático, matemático, desarrollador, cómo aterrizas en el mundo del SEO local. Vale, sí, bueno, como dices, yo soy matemático y siempre he tenido trabajos relacionados con esta parte de informática, pero sobre todo aplicado a las matemáticas. He tenido experiencias relacionadas con criptografía en voto electrónico, he trabajado para Juegos Olímpicos, he trabajado pues eso, para selecciones de Estados Unidos, un montón de países de todo el mundo, haciendo temas de máquinas tragaperras y casinos. Siempre he tenido pues esta vertiente matemática, informática en aplicación en diferentes conceptos, temas también de monetización, para anuncios, para e-commerce, o sea, esa es mi especialidad. Y los últimos años, pues también llevando equipos, ¿vale? O sea, a mí al final lo que me gusta mucho es las empresas es tener impacto. O sea, yo hacer algo que es muy divertido, hacer un algoritmo muy tal, si no tiene impacto en algo a nivel de dinero, no me produce satisfacción, ¿vale? Entonces, siempre he buscado esto y al final llegó un momento en mi carrera que para mí tener ese impacto pasaba por liderar equipos, y en la última experiencia que tuve, estaba como director de ingeniería, pues reportaban para mí, a mi cargo tenían unos 70 personas más o menos reportando de reportings. Y llegó un momento en el que, pues bueno, en esta experiencia como director que básicamente pues tiene una perspectiva mucho más amplia de la empresa, porque ya tienes relación en C-Level, aparte del C-Level ya tiene relación con los responsables de marketing, de ventas y tal, pues como que me atreví a dar el paso de empezar a emprender, que es algo que llevaba muchos años pensándolo y no acababa de dar el paso, y bueno, fue como lo que me faltaba para haberme preparado, ¿no? Es decir, oye, empecé a ver más cómo funciona todo por dentro, llegué a tener visibilidad de algunos temas y bueno, fue un buen momento también para mí de empezar a emprender. ¿Cómo ocurrió? Claro, tú quieres emprender y dices, bueno, ¿con qué empiezo, no? Aquí cuando yo empecé a comentar en mi entorno que quería pues hacer, bueno, pues eso, montarme algo por mi cuenta, pues varias personas se pusieron en contacto con amigos míos, pues me sugirieron varias ideas, y a partir de ahí pues formé 2 empresas, ¿no? Formé una empresa que se llama Deep Coding, es una consultoría de software especializada en temas matemáticos, donde hay pues, algunos pequeños proyectos y, bueno,
todo pues esto relacionado con, ya la palabra Bitcoin, ¿no? Es una idea de en qué se basa. No era consciente que en ese momento que iba a llegar la IA y todo esto tan fuerte, pero bueno. Y sobre todo mi proyecto principal, que es Localízame, con el que estoy 100% actualmente. Y bueno, esto surge porque unos amigos míos que tienen una agencia de marketing, pues ya me explicaron pues que era el SEO local, que en ese momento yo había trabajado con anuncios y la empresa donde trabajaba también se tocaba temas de SEO, pero la parte de SEO local la desconocía. Me explicaron la problemática que tiene gestionar SEO local para un proyecto muy grande. En este caso, por ejemplo, ellos llevaban un proyecto de 350 fichas. Wow. Y bueno, ya me explicaron todo, pues que Google no estaba adaptado para este tipo de negocios, no estaba pensada la interfaz para esto, que había una oportunidad. Bueno, pues por ejemplo había que hacer publicaciones en las 300 y pico fichas, y a partir de ahí pues hablo de la idea de montar este proyecto, que es un proyecto que bueno ya estaba más o menos con cara y ojos por parte de ellos, pero bueno, lo acabamos de formar y consolidar y aquí estamos. Qué guay. Entonces, claro, vosotros, según estabas comentando, el punto principal de dolor de estos amigos tuyos, ¿no? Que tenían, has comentado esta agencia, ¿no? Que tenían ya identificado estas necesidades, ¿no? De, oye, tenemos 300, has dicho 350 tiendas, ¿no? Me parece, ubicaciones físicas. Sí, hay que publicar en todas a la vez es un dolor auténtico hacerlo manual. Has comentado que la interfaz no estaba adaptada, pero es que además yo creo que seguramente esto antes de incluso de que cambiara a la parte de hacer cambios en el navegador, ¿no? Que luego sí, antes incluso, sí. Claro, sí. Por eso desde el buscador, que es muchísimo más complicado porque vas cambiando de un entorno a otro. Sí, claro. Además, claro, tampoco es que, o sea, de alguna manera Google tampoco le interesa que tú hagas ciertos cambios más de forma masiva, porque ellos lo que quieren es que, aunque sea del mismo negocio, lo que quieren es que las reseñas las contesten el responsable de cada local, entonces no te van a dar herramientas para que vayas en otra dirección. Entonces, ahí se vio también, aparte de una oportunidad, se vio como una pues, cierta seguridad, que bueno, ya se verá hasta dónde llega Google en todo esto, pero se vio también cierta seguridad y al ser también negocios grandes, pues bueno, sabes que en el papel los negocios salen muy bien cuando emprendes, entonces los números salían bien. Por eso te atrajo, ¿no? Digamos, esta idea, porque decías, oye, es que esto no hay nada realmente que sirva para esta utilidad y como justo está enfocado a negocios grandes, pues claro, la rentabilidad sobre el papel es mucho mejor. Sí, aparte de estas personas que son amigos míos, son buenos profesionales también. Con ella, había trabajado anteriormente, hacía unos cuantos años cuando empecé a programar, y bueno, personas muy potentes también. Entonces empezar a emprender y con alguien que ya conoce el sector al que te vas a dedicar, pues para mí era un buen plan. Sí, luego a mí me resulta una buena decisión. Ya estás metido en el mundo del SEO local. ¿Tú qué dirías que... ¿por qué dirías que hay negocios pequeños, ¿no? Que muchas veces están compitiendo y apareciendo más arriba, ¿no? Tienen más visibilidad en las búsquedas locales que negocios grandes, ¿no? Que pedazo de empresas, grandes marcas que tienen muchísimas sedes, pero que si te das cuenta, luego te das cuenta que hay un negocio pequeñito que en una localidad X está apareciendo mucho más arriba, ¿no? Sí, a ver, sí, esto es así. Estamos haciendo unos estudios ahora en España por sectores y, por ejemplo, en Madrid los gimnasios es justo lo que tú dices. O sea, aparecen principalmente gimnasios pequeñitos y mira que hay grandes cadenas de gimnasios y yo pensaba que tendría más impacto, digamos, el tener una serie de una red de ubicaciones que tendría impacto como un contexto. Creo que coincido contigo que no es así. Y luego también creo que las grandes marcas, negocios, les está costando mucho entender el beneficio del SEO local. Están todavía con la web en la cabeza y no solamente se vive de web, se vive de ficha. Entonces, esto sumado a que hay una parte de desconocimiento en algunos departamentos de marketing. A mí esto me resultó curioso. Yo pensaba que estaría mucho más evolucionado. En la parte de SEO local en particular, Y luego, como la gestión tampoco es fácil, y ya no solo el departamento de marketing, el medir la atribución de cara a sus responsables, a su CEO, a quien sea, tampoco es directo, tampoco es fácil decir, mira, gracias a esto hemos conseguido, no es un quick win para ellos, no es un quick win y se va como posponiendo. Y claro, ya te digo, las dificultades de Google, pues, por ejemplo, para verificar fichas para todo, lo convierte en un dolor. Entonces muchos no quieren, lo van. Algunos, bueno, cuando hablo con algunos potenciales clientes me dicen, no, pero esto más adelante.
Por otro lado, los pequeños negocios, hay algunos que están invirtiendo en marketing, en profesionales, que están metiendo horas. Es curioso que hay negocios de un local donde se le está dedicando más horas que a negocios de 300 locales. Y esto es así, esto pasa. Sí, digamos que en el cómputo global, o sea, un negocio de un local está dedicando muchísimas más horas que un gran negocio entre todas sus fichas, por así decirlo, ¿no? Sí, bueno, o algunos pequeños locales, no todos. Sí, no todos. Pero bueno, sí. Pero que sí que hay esa casuística, ¿no? De que hay locales pequeños que con mucho menos recursos invierten mucho más que grandes negocios que con más recursos invierten menos, ¿no? Exacto, sí. Eso te iba a preguntar también, y ahora luego hablaremos si quieres de la atribución, pero me gustaría también saber un poco, tú que has estado negociando con marcas, ¿no? De cara a grandes marcas, ¿no? Que pueden utilizar la herramienta, Localízame y tal. Me ha surgido ahora la idea, ¿no? De que cómo ves esos departamentos de marketing de cara a SEO local. No estabas diciendo como que no llegan a ver el valor. O sea, sí saben el valor del SEO, por así decirlo, pero no del SEO local, ¿no? Es un poco lo que estabas comentando, ¿verdad? Sí, hay un poco de todo, ¿eh? O sea, es decir, hay departamentos que están súper maduros y yo enseguida lo ves. Cuando empiezo una reunión, enseguida veo. Piensa que hay departamentos que no tienen ni siquiera ni las fichas reclamadas a algunos negocios. O sea, estamos en este punto. Bueno. Entonces es que no le estás dando nada de importancia, ¿vale? Claro. Entonces... lo van arrinconando, decías, ¿no? Oye, como es un dolor de gestión, es un tema que no tienen controlado, lo van apartando, ¿no? Entonces, por donde se empieza siempre es por las reseñas, porque las reseñas sí que tiene, es decir, claro. Al final Google te da una nota que es pública y ahí sí que puedes hacer una comparativa con, ¿vale? Pues mira, yo tengo un 4,7 y mi competidor tiene tanto. Entonces, es una métrica muy fácil de ver, ¿no? Claro. Te comparas muy bien con ella, ¿no? Y de entender, porque todo el mundo buscamos en Google Maps. Claro. Cuando vamos a una ciudad que no conoces y buscas en Google Maps dónde comer, dónde ver no sé cuánto. Entonces, bueno, eso la gente, la reseña se entiende muy bien. De hecho, es el punto de entrada para mí en algunos casos, ¿no? A empezar luego a hacer SEO local. Claro. Pero sí, SEO local muy pocos te diría que hacen SEO local. Le dan el valor. Y esto me viene también a la cabeza ahora que estás comentando justamente que todos buscamos mucho en Google Maps y yo es verdad que estoy viendo ahora mismo un salto generacional con cómo busca la gente de otras generaciones, ¿no? Cada vez más la gente utiliza buscadores IA, pero además no solamente IA, sino que también incluso buscan en redes sociales, lo cual a veces me vuela la cabeza. O sea, gente joven que ahora va a buscar un restaurante donde ir a comer y en lugar de buscar en Google lo busca directamente en TikTok. A mí eso me parece... eso es increíble. Sí. Me deja completamente loco. Pero yendo un poco más a la parte de la IA, ¿no? Me gustaría saber si cambian las reglas del juego para los negocios locales, ¿no? Ahora con la aparición de estos buscadores IA. Claro, es que los negocios locales, a ver, digamos que, bueno, lo típico, ¿no? Del SEO al muerto, ¿no? Pero hasta al final el SEO deja de ser un posicionamiento en un motor de búsqueda. Y claro, los motores de búsqueda, ¿qué ocurre? Que ya están dejando de ser motores de búsqueda. Es un poco, no es que esto haya muerto, pero sí que es verdad que algunos motores de búsqueda no sé hasta dónde van a llegar, pero bueno, todo el robo robos un poco así, pero todo el robo de clics que ha habido, de hecho han encontrado las propias policies de Google, porque Google te dice no puedes coger contenido de otra web, pero sí que ellos con IA Overviews, por ejemplo, están haciéndolo descaradamente. Sí. Entonces, esta parte se está viendo muy penalizada. Sin embargo, con negocios locales, en Google no te puede quitar visitas, a menos ser que el Google empieza a crear panaderías, talleres y te los lleva a sus propios talleres, ¿no? O sea, quiero decir, al final, y da igual el motor de búsqueda en este caso, que si es TikTok y tal, al final tiene que haber un negocio local y tiene que haber alguna entidad digital que represente este negocio, ya sea ficha, ya sea en TikTok. Entonces, creo que el SEO local está más protegido, ¿no? O sea, al menos yo lo veo así, a no ser que pase algo que me haga pensar diferente, pero creo que está más protegido porque al final la intención de búsqueda al final es ir a un local a hacer una acción, ¿vale? Entonces esta parte digital que está más expuesta a esta canibalización por parte de Google, creo que los negocios locales está más protegido. Y bueno, lo único que al crear estos motores sí que nos dará más trabajo porque hay más canales a los que tienes que atender. Esto sí, claro. Para nosotros será más trabajo. Antes estaba todo más, o sea, el porcentaje de Google seguramente era más monopolizador y ahora seguramente pues tenemos que hacer un multicanal a nivel de SEO local. Pero las reglas creo que van a ser parecidas. Al final no deja de ser una entrada, una búsqueda y unos resultados que van encarados hacia la intención de búsqueda de un negocio. Hay un negocio, claro, es verdad lo que tú dices, ¿no? Es realmente todo lo que sea online, que puedas transaccionar online, es decir, comprar online en un e-commerce y demás, o buscar una información y demás, está muchísimo más expuesto
a poderlo resolver dentro de buscadores IA, pero todo lo que sea una intención de ir a un sitio, al final tú tienes tu negocio y tienes que buscar las vías para que lleguen a él, quizá Claro. como tú dices, ¿no? Más inventado en poner no todos los huevos en la misma cesta, sino diversificar más, ¿no? Sí. Entrar más en más canales, ¿no? Sí, sí. Bueno, cuando arrancó todo esto de la IA, los AI overviews, la verdad que me alegraba estar en el segmento de SEO local. Sí. Bueno, no estaba buscado, pero... Sí. Bueno, Es verdad que el tráfico, la caída de tráfico informacional y demás que ha habido en el resto de negocios ha sido brutal y claro, hay que pelear mucho más para seguir teniendo ese impacto de, bueno, que porque sigas, tienes un embudo, digamos, menos grande por encima, ¿no? Que antes metías un montón de usuarios y poco a poco se iba estrechando la conversión y ahora tienes que pelearte porque el embudo, que es más estrecho, ¿no? Que sigan entrando los mismos o más, ¿no? A la conversión. Claro, sí, total. Es así. ¿Y cuál crees que es el potencial, ¿no? de la IA para el mundo del SEO? ¿Qué nos puede aportar? Claro, es que cuando se habla de la IA en el SEO, claro, lo podemos ver toda la parte que tienen los motores de búsqueda, como ellos la utilizan internamente con los LLMs, ¿vale? Pero si hablamos de la IA aplicada en el SEO, creo que estamos todavía, no hemos llegado todavía a hacer todo el potencial. O sea, creo que ahora la IA se está utilizando por los profesionales de SEO para automatizar sus propias cosas, hasta donde yo veo, para hacer tus propias automatizaciones, para captar clientes, para tal, pero a una pequeña escala. Creo que hay un potencial muy grande a nivel de aplicar la IA en el SEO. Y soy un poco seguramente contrario a lo que la opinión general, porque a veces escucho o leo posts que hablan de, mira, lo que yo hago, la analítica que yo hago cuando miro unos datos, no lo puedo hacer una IA. Yo creo que la gente no es consciente del potencial que tiene si alguien como yo, que ha tenido proyectos en el pasado aplicando la IA en diferentes partes, y si tiene esa capacidad de enchufar la fuente de datos o sea, se pueden hacer cosas que creo que la gente no es consciente del potencial que tiene. Entonces yo creo que el SEO hay mucho por hacer y esto empieza por tener información, mucha información y conectarla a algoritmos que aprendan de la entrada, ¿no? Dando una entrada, qué salida tenemos, sacar dimensiones y analizar estas dimensiones, el impacto que tienen y hacerlo en tiempo real. Yo, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, en la empresa anterior hicimos una inteligencia artificial, estuve 2 años trabajando en un proyecto que ponía precios a la publicidad de forma dinámica con inteligencia artificial. Éramos un equipo empecé yo solo y acabamos siendo un equipo de 4 o 5 personas. Y esto también había personas que lo hacían a mano, toda esta parte de poner el precio a la publicidad y compramos el motor de inteligencia artificial y es que a veces doblábamos resultados a nivel económico. Incluso yo me sorprendía, ¿no? De cómo, pues claro, había una parte de clusterización ahí, había una parte de, bueno, pues sí, haciendo un buen tratamiento de los datos y con los algoritmos adecuados y con los claro, porque es que el problema ahora, y lo que yo estoy viendo, que la gente que está haciendo intentos de aplicar la IA siempre es aplicar mi conocimiento, ¿vale? Es decir, mis trucos, enseño a la IA a ser yo. Y es que ese no es el camino. O sea, la IA, los patrones, la IA no se los tienes que dar tú. O sea, al final el Machine Learning se basa en esto. O sea, tú tienes que darles son datos, unas dimensiones claras y dejar que la IA busque los propios patrones. Entonces te sorprendes porque, bueno, yo como anécdota, cuando pusimos este sistema de precios, la primera vez que conectamos una de las primeras versiones del algoritmo este que te comento, que la primera versión se hizo en 1 mes o 2 meses. Claro, yo poniendo los precios a mano de la publicidad, llegaba, no sé si era 1 euro o 2 euros de CPM. Entonces el sistema subió como a 5 o 10 para algunos publishers. Y yo pensaba que era un error, ¿sabes? Pues no, o sea, lo petó. Claro, pero algo que tú a mano nunca te hubieras atrevido a poner unos precios tan altos y el sistema lo encontró en cuestión de horas, porque claro, esto es estamos hablando en tiempo real, algoritmos que en tiempo real, pues igual que en un banco hay sistemas que hacen pujas, pues lo mismo. Entonces el SEO, yo creo que aún está por venir, seguramente vendrá ¿Cuál será el papel para ti del consultor SEO en el futuro? Yo creo que un consultor SEO, si aplicamos Pareto, debería ser un buen, sin ser integrativo, lo digo desde buen punto de vista porque cada vez valoro más. Yo que vengo de la parte técnica, de este aprendizaje que he tenido, cada vez valoro más la gente que sabe vender, que sabe expresarse, es muy importante. Entonces yo creo que al final la persona que trabaja en SEO lo primero que tiene que hacer es conectar ese conocimiento con el cliente y que eso se entienda. Eso es lo principal, ¿vale?
Entonces, a partir de ahí, saber utilizar las plataformas o las herramientas que te permiten pues entender, aplicarlo los conceptos principales, ¿no? O sea, es decir, hacer las que te dan la información suficiente para hacer tu trabajo, y en algunos casos muy particulares donde pues a lo mejor quieran dar un paso más, pues hacer sus propios sistemas para conseguir ese plus, ¿no? ¿Vale? Pero yo creo que son casos muy particulares que necesitan llegar a este punto. Creo que el 95 o el 90% de los SEOs no tienen, con un Pareto bien aplicado, haciendo un buen uso de su tiempo, que es muy valioso. Sí. En un caso ideal deberían estar focalizados a obtener clientes y meterlos en el sistema. Y conectarlos con toda la parte de SEO local, que no es fácil de explicar. El SEO. Pues ahora que dices, volviendo a SEO local, porque claro, nos hemos ido un poco porque me interesaba mucho el tema, pero ¿cuáles son para ti las principales métricas, ¿no? que tenemos que ver en SEO local para ver si está funcionando bien? Sí, a ver, yo como comentamos al principio, la reputación es muy importante. O sea, yo creo que si hablamos de SEO, yo creo que la parte de reputación y de visibilidad son los dos, digamos, focos principales donde tendríamos que medir muy bien. Entonces, la reputación, pues ya Google ya nos ha dado la clusterización, porque lo bueno que tiene toda la parte de SEO local, a diferencia del SEO tradicional, es que Google no tiene que hacer un clúster, porque ya nos pide a nosotros que pongamos una categoría al negocio, que le pide al cliente que ponga un número para las reseñas, entonces él no tiene que hacer esa clusterización. Yo desde el punto de vista matemático digo, esto ya fácil, claro. no necesitan hacer un algoritmo. Claro. Y me estás preguntando, se me ha ido el periodo. No, perdona, principales KPIs para sí. Entonces, para medir el impacto al final en los negocios, pues claro, es la atribución de dinero que hay, pero esto no lo sabemos. Ojalá pudiéramos saber cuando llega una persona viniera con un... Te pongo el ejemplo, mira, te voy a poner un ejemplo hablando de esto porque me parece un caso muy curioso. Tú imagínate una farmacia, ¿no? Una farmacia que empieza a invertir en SEO local y que, bueno, pues tiene que saber el impacto de lo que ha invertido en SEO local para sus clientes, porque es muy difícil. Tú no vas a pedirle a lo invento, ¿no? A un cliente que esté continuamente, no sé, haciendo una foto, o sea, llegándote con un QR de que había visto esto por la web y tal, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo mides que tú estás teniendo muchos más clientes con los datos que tú tienes? Claro. Google sí lo sabe, pero porque sabes cuándo se ha desplazado al sitio, ¿no? Pero ¿cómo sabes tú que tienes muchos más clientes gracias a ese SEO local, a esa forma de que tú apareces rápidamente cuando alguien busca farmacia en un radio de X kilómetros en el que tú estás bien posicionado? Claro, yo creo que las métricas, los KPIs principales son los que da Google, el número de llamadas, el cómo llegar y el número de visitas a la web, ¿vale? Porque entonces, tú aquí, si por ejemplo estas KPIs se multiplican por 2, tú sabes que la parte digital te está trayendo el doble de clientes, aunque no la puedas medir. Y vale, al final un dueño de un negocio puede tener una idea de qué clientes son habituales y cuáles están llegando, puede tener una percepción. Entonces, pero ahí entiendo que es muy importante, Alfonso, no sé si coincides conmigo, tener el histórico, ¿no? Es decir, vale, lo comparo con cómo estaba yo en enero del año pasado, por ejemplo, ¿no? Sí, cuando trabajas con datos hay métricas que a veces la gente se obsesiona o sea, yo, por ejemplo, unos errores que veo a nivel matemático es intentar entender la atribución al milímetro a los decimales, ¿no? Algunas métricas no sirven para medir exactamente cuando tal, pero sí que miden para compararte contigo mismo. Entonces, hay ciertas métricas que son como de control, que yo llamo. Entonces, no es tanto para saber la atribución en este caso, pero sí para ver el impacto que estás teniendo. Si me da mejor o me da peor, ¿no? Por así decirlo. Lo que también veo es que cuando hablamos de KPIs, que también he leído muchos posts que hablan de... Bueno, ahora me estoy deshablando contigo, pero... no, dale caña, que esto es una conversación distendida. Claro, porque muchas veces dicen, no, lo importante no es KPI, lo importante es el dinero, lo importante es tal. Y yo creo que los KPIs, ya tal y como lo veo, hay un KPI principal que es la atribución, digamos, el revenue, pero ese KPI al final se desglosa en una fórmula que depende, o sea, de diferentes productos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del SEO local, pues tienes pues por ejemplo, el volumen de búsqueda, ese volumen de búsqueda se convierte en unas impresiones, que al final tiene un CTR, se convierte en un clic y en una visita finalmente. Entonces, al final es una multiplicación de diferentes. Entonces, es como cuando se te estropea un coche, pues tú sabes que sale humo, pero tú intentas al final detectar qué componente, ¿no? Entonces, no es que sea una métrica sustituya a la otra. Claro que lo importante es el dinero, pero tú tienes que saber cómo vas a conseguir
digamos, multiplicar todo, o sea, que esa operación sea lo más multiplicadora posible, lo más alta. Claro, bueno, al final tú, ¿cómo vas a conseguir el objetivo de tener dinero? Pues mira, lo voy a conseguir multiplicando el tráfico por 2, o lo voy a conseguir mejorando el CTR, ¿vale? Ahí es donde está la estrategia, y eso tienes que saber medirlo de forma independiente. Vale. No, lo que es un error es quedarte con eso y olvidarte del conjunto, ¿vale? Pero no creo que haya que elegir entre una métrica u otra. Hay que entender una métrica, o sea, hay una métrica principal, un KPI principal, y ese KPI se desglosa en diferentes factores. Claro, porque si no, en el momento que te baja, no sabes por qué te baja. Sí. Claro, entiendo por qué se habla tanto de esto, porque creo que al final hay un momento que si estás trabajando mucho, por ejemplo, al final te quedas con el tráfico y ya pierdes la visión global, y eso no puede pasar. Pero no significa que por eso tengas que olvidarte de ese KPI y centrarte solamente en el global, ¿vale? Es importante, pues, cómo consigues esto en todo, en productos, los OKRs que se trabajan en producto, en todo. Al final se hace un desglose de métricas, claro. Y tú lo que intentas es prever, porque muchas veces tú como estrategia dices, voy a conseguir este objetivo haciendo tal cosa, y luego resulta que se ha conseguido otra cosa que tú no has tenido cero impacto, pero te lo atribuyes como que... Eso que ha ganado. Entonces, lo ideal aquí es... beneficio, ¿no? Pero no, es que no ha salido de las métricas que tú estás trabajando, claro. Exacto. Sí, pero nuevamente es complejo, medirlo, es lo que tú dices, es complejo y explicárselo a alguien, pero bueno, al final yo creo que es esto, el número de llamadas y esta parte tienen que ser como las métricas más parecidas a la atribución, digamos, y luego el desglose para mí pasa por reputación, que es el score y el número de reseñas, y luego toda la parte de visibilidad, donde esto ya entraría. Perdona, cuando he dicho score, ¿a qué score te refieres? Bueno, a la puntuación de las reseñas me refiero. A la puntuación de las reseñas, vale, perfecto. Claro, el número, decías cantidad de reseñas, perdón, y la... claro, cantidad de reseñas, pues claro, para que tenga un mínimo de peso la puntuación, porque si son 4 reseñas, pues es correcto, a nivel de estadística no tiene relevancia. O sea, una puntuación con un mínimo de relevancia. Claro. O sea, que te quedarías por un lado con las métricas de Google, ¿no? Lo que has dicho, ¿no? De cómo llegar, clics al sitio web, llamadas, etcétera, y luego la parte de cómo estás a nivel de reputación dentro de la reputación en el equilibrio entre número de reseñas con media de reseñas. Mira, nosotros ahora, esto no sé si te lo he explicado, pero vamos a sacar también una parte para el pequeño negocio directamente, no solamente para franquicias. Vale. Y la forma en la que tengo diseñada mostrárselo al cliente, pues principalmente están las métricas, las llamadas y tal, esto es lo principal, y debajo cuelgan 2 cajas, ¿vale? Una es la reputación y la otra es la distancia. La otra mide lo que es el ranking de algunas de la palabra clave principal. Podemos pensar, para simplificar, que es la categoría principal. En el 80% de los negocios tienes que posicionar bien por la categoría principal. Vale. Y entonces ahí yo lo que estoy intentando dar como KPI es la distancia, el radio de distancia en el cual estás en el local pack. Para mí es como más visual que no ciertos porcentajes que se dan en algunos casos que son como muy complejos. Yo creo que es fácil de entender que tú por la palabra restaurante apareces en 200 metros alrededor en el local pack. Vale. Sí, también. Y eso puede ir acompañado por un círculo que no deja de ser una media de lo que es el grid, el típico grid. Pero pues ahora después comentaremos un poquito más porque quiero que también comentes de todo lo que aporta Localízame. Sí. Pero antes de nada me gustaría también preguntarte, ¿no? Que a nivel de este trabajo que hace para llegar a esas buenas métricas, ¿no? Y decir que tener impacto lo que tú estás haciendo a nivel de negocio local para que al final tengas mayor beneficio y demás. ¿Qué dirías que es lo mínimo, ¿no? Que necesita hacer una ficha de negocio local para estar compitiendo bien en las búsquedas, ¿no? Que es lo que entiendo que también mucha parte de eso al final es algo de lo que ofrecéis vosotros, ¿no? En vuestra herramienta. Sí. A ver, yo creo que lo mínimo es, o sea, yo veo que hay unas acciones que son periódicas, que tienes que hacer cada mes, cada tal, pero hay unas acciones que se hacen una vez al principio. Y eso para mí es un mínimo. Por ejemplo, estamos hablando antes de una cadena grande. Que no dediques un tiempo a optimizar la ficha una vez al principio, bien, que elijas las categorías correcto, que pongas la información, porque eso lo haces una vez y te olvidas. Y ese es el mínimo que muchas veces ni se hace. ¿Vale? El segundo nivel para mí ya está en esto, en fomentar las reseñas, en hacer publicaciones, subir fotos, hacer que la ficha esté activa, ¿no? Por tener los servicios bien puestos, una pequeñas las categorías, pues que hablen de lo que tú estás ofreciendo, los productos, bueno, pues toda la información de las fichas, eso sería el segundo. Y ya el tercer nivel ya de optimización sería pues hacer un estudio ya más de SEO, pues mirando de qué palabras secundarias pueden interesar. Sí.
Pero serían para mí estos 3 niveles. El mínimo mínimo es tener la ficha bien optimizada. Además, no hace falta ni hacerlo cada mes o cada semana. Se hace una vez al principio y eso es lo mínimo mínimo que cuando no está hecho es como, madre mía, ¿sabes? Sí, eso le pasa mucho, como bien has dicho, ¿no? A negocios grandes, ¿no? Y luego así como extra, ¿no? Para decir, vale, estar bien arriba, ¿no? ¿Qué serían las acciones que comentas periódicamente o qué crees que le da un puntito ahí de diferenciación de SEO local que a lo mejor mucha gente, muchos negocios que os habéis encontrado no se trabajan? A ver, las reseñas tienen peso a varios niveles, porque tienen peso a nivel de SEO local y luego a nivel de CTR en hacer que el cliente acabe de decidirse, ¿vale? Claro. Y de ir al sitio, ¿no? Incluso, o sea, no solamente es hacer clic y tal, sino la conversión, ¿no? De decir ir al sitio y comprar, ¿no? Exacto, sí tiene impacto a nivel de visibilidad y luego a nivel de, pues eso, de CTR, de que una vez que estás en el local pack, por ejemplo, pues el propio cliente mira las reseñas y vuelve. O sea, aparte de que Google decida en base a las reseñas, luego es que el propio cliente vuelve a decidir otra vez, por segunda vez, en base también a las reseñas y a lo que ve. Pero tener toda la ficha bien optimizada. A nivel de SEO, puramente SEO, el título es importante, sobre todo en algunos casos donde la categoría principal no describe el negocio. Y o sea, hace poco, por ejemplo, estaba haciendo unas pruebas con una peluquería y salía la palabra queratina y me parecía una de Canarias, porque en el título ponía queratina, ¿sabes? Digo, es que es brutal. ¿Por qué? Porque no es una palabra muy común. Claro. Las palabras poco comunes que no pertenecen a la categoría, en los productos y tal, por ahí está en el título, es súper importante. Claro. Creo que también el tener presencia digital no solamente en la ficha, sino en todo el contexto es importante también. En todos los directorios, vale. esto también, o sea, estar en directorios, por ejemplo, en caso de franquicias y de redes de ubicaciones, en negocios grandes, también tener la web donde tengas todo descrito, todos los locales, también es importante. Digamos todo el índice de locales que tienes y demás. Y ya te digo por intuición, que esto no es una cosa que haya podido probar, pero yo los casos que más me han descuadrado, que no acabo de entender, digo, casos que te vuelves loco, sí que es verdad que son casos que muchas veces digo, vale, pero es que este local lo hace mal en Google, pero el restaurante, porque si son de mi zona los conozco, digo, son buenos, ¿vale? O sea, es decir, Google tampoco se equivoca porque, digamos, la parte digital no la trabajan, pero yo creo que, ¿sabes la típica estadística de frecuencia de gente que va al local y tal? Yo creo que Google, esto yo intuyo que Google lo tiene bastante en cuenta a la hora de... Sí. Claro. Pero al final, o sea, el hecho de que, no sé si te refieres a esto, ¿no? De que luego el usuario vaya al sitio a transaccionar, digamos. Bueno, eso, una cosa es que vaya al sitio, pero o sea, que el local tenga mucha recurrencia de personas. Vale, recurrencia, ¿no? Claro, o sea, si Google sabe, igual que en el tráfico, sabe si hay un atasco, pues sabe que ese restaurante lo frecuencia muchas personas. Claro. Y aunque la parte digital no esté trabajada, yo intuyo que él hace una regla de 3, dice, si todo el mundo va aquí, local viene aquí, y yo creo que eso tiene peso. A mí, algunos locales que no me han encajado, cuando he pensado, vale, este sitio, pues que este sitio, todo el barrio va a este sitio. Cuando dices no te han encajado, te refieres a que no te han encajado lo que se ve online con lo que luego ves que está bien posicionado, ¿no? Veo que están bien posicionados, pero que no trabajan la puntuación, que no trabajan fotos, que no tal, o sea, no trabajan la parte digital, pero aún así están bien posicionados. Porque es un buen negocio al que va mucha gente, quiere decir. Pero es un buen negocio. O sea, los que no me han encajado, en general, he visto que realmente eran buenos negocios. Es como que Google da un paso más y más allá de lo que tú tengas. O sea, Google... fíjate que es algo de lo que no se habla mucho, ¿no? Es decir, tú hablas de, vale, trabajas de la parte digital, haz toda la optimización SEO, pero luego muchas veces se nos olvida que lo más importante es que el negocio sea bueno o que el producto sea bueno. Es decir, claro. Si no eres amable con tus clientes, si no tienes, incluso, yo que sé, me lo invento en e-commerce, ¿no? Pues si luego no tienes un buen servicio postventa, la entrega, el paquete llega mal, tal, todo esto que va después de esa transacción, ¿no? Eso de ser un negocio al que todo el mundo quiere volver, también es importante porque también impacta, ¿no? Y es algo que impacta mucho en el SEO local, ¿no? Sí, tanto. Y luego todo el feedback de las reseñas, que tú lo puedes utilizar de forma positiva para mejorar tu negocio, que muchos negocios se quedan con la idea de solo quiero reseñas, pero no se trata de ser educado en la respuesta, se trata de realmente plantearte, oye, si tengo 10 reseñas que están hablando de no sé qué, voy a corregir esto, ¿no? Tienes una oportunidad perfecta para mejorar eso, y incluso si en la propia reseña
le dices, mira, pues a veces lo pone, no, el aire acondicionado no, pero lo acabamos de cambiar, tenemos tal, hostia, eso da mucha autoridad Sí, acaba sí, 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 el sí, negocio, porque ¿no? Y joder, una oportunidad de decir, oye, pues este plato no está gustando. Hablo de restaurante siempre, pero bueno. sí, es un buen ejemplo, además se entiende muy bien y todos vamos a restaurantes, ¿no? Al final. Sí, entonces, bueno, pues si ya te están diciendo que el postre no gusta porque no es casero, te están diciendo lo que sea, pues oye, ya te están diciendo dónde puedes Sí, sí, mejorar. te dan muchas pistas donde puedes mejorar, claro, Que claro. duele, ¿eh? Porque a todos nos duele. Cuando nos dicen el feedback se agradece, pero Espero que está bueno. hay una parte de ti mismo que, hostia, no Sí, sé. sí, sí, sí. Pero es cierto, es cierto. Hay que tomarse las críticas de una forma constructiva y si mucha gente, si tienes muchas reseñas y tienes la oportunidad de ver un patrón que se repite sobre algo que no está funcionando bien, porque siempre hay Claro, gente que puede tener un mal día o estar desencantado por algo, por cómo es cada uno y demás, pero si tú estás viendo un patrón en tu producto o servicio que no es del todo bueno y que puedes corregir, pues es una buena oportunidad, claro, para sí. corregirlo, sin duda. Sí, aparte esto va relacionado con lo que hablábamos antes, ¿no? De KPIs, que tú te centras en la nota, en la nota, en la nota, en la nota, y en subir la nota y pierdes el objetivo y pierdes la visión de todo lo que te está proporcionando esta Joder, ya te parte. digo. También creo que es importante la información reciente, es decir, el Ah, score de la última ventana de tiempo. Eso estoy bastante convencido. Aparte, claro, si, como te comento, si tú has programado algoritmos de este tipo, yo he hecho ese tipo de programaciones donde utilizo la última ventana porque es muy útil. Tú, o sea, es decir, al final, si tienes información fresca, ¿por qué vas a hacer caso a información de hace 5 años, no? Digamos que tienes una información reciente que tiene un mínimo de volumen, mm. pues esa información tiene mucho más peso Más que valor que hace 2 años, claro. claro, es que es natural, sí, es natural. Lógico, claro, pues puede ser que muchas cosas que has evolucionado y has cambiado en tu negocio y hay que hacer caso a eso, efectivamente. Y bueno, ya que hemos hablado de bastantes cuestiones de cómo optimizar, de cómo trabajar ese local, quiero que aproveches, ¿no? Para hacer un poquito tu momento de spam, ¿no? Como yo digo, oye, háblanos de Localízame, de qué aporta para negocios locales, porque seguramente podemos hablar de todo esto del tema de reseñas, de KPIs, reporting, gestión de publicaciones multitienda. Cuéntanos un poquito, ¿no? ¿Qué ofrece el Localízame y qué valor añadido aporta pues, a una persona de un departamento de marketing, ¿no? Que quiera gestionar eso apoyándose en vuestra herramienta? Claro. Mira, o sea, por tal y como ha nacido Localízame, donde más aporta es toda la parte de gestionar cuando trabajas con muchas fichas, ya seas una agencia o ya seas un negocio que tiene múltiples fichas o pues una agencia que trabaja con diferentes fichas. Y lo que pasa que, tal y como yo veo Localízame, no quiero que se vea solamente como un producto que lo que ayuda es a, digamos, pues esto, a trabajar de forma masiva y de forma más eficiente. O sea, el objetivo de Localízame y hacia donde estamos yendo y cada vez nos estamos acercando más es hacer que se entienda muy bien toda la parte de SEO. Es decir, que o sea, el permitir que las personas que utilizan Localízame se puedan centrar realmente en lo que a ellos les importa. O sea, claro que les importa esto, pero que les facilite realmente el entendimiento de cuál es la foto de SEO, ya seas un negocio individual o ya seas una red de ubicaciones, ¿no? Entonces el efecto, este wow que se dice, ¿no? De conectarte y empezar a ver información de forma directa que te da pistas y aparte en el ciclo de mejora, ¿no? Es decir, en la parte de medición, en la parte de sugerencia y en la parte de accionabilidad, en las tres partes. Y no solamente la accionabilidad, que es lo que a lo mejor muchas veces las personas que nos han conocido desde hace tiempo nos ven como un producto para accionar. Y bueno, pues la conversación que hemos tenido, pues ya ves el perfil que yo tengo, pues justamente donde yo quiero que destaquemos y estamos poniendo el foco es en esto, en que facilite el entendimiento de lo que es el SEO local y qué tienes que hacer en cada momento. Perfecto. Y la gente que quiera probar la herramienta, que quiera informarse un poquito más, que tiene que entrar en localiza.me, ¿verdad? Sí, en localiza.me, ahí se puede agendar una reunión con nosotros y bueno, explicamos un poco la plataforma y, bueno, a partir de ahí pues sí, hay una prueba gratuita que se puede acceder y nada, cualquier duda pues ahí nos la resolvemos. Perfecto. Pues si te parece, vamos a dejarle ya la entrevista con última pregunta. Sí, ¿Cómo crees tú que va a cambiar el panorama de la búsqueda en los próximos años, ¿no? yo creo que nuevamente por la experiencia que yo tengo haciendo este tipo de algoritmos y tal, al final siempre acabo en el usuario. O sea, llega un momento que unas dimensiones genéricas al final tú estás cubriendo
las cosas digamos de una forma estándar, ¿no? Pero todos no somos iguales. Y yo creo que el usuario va a empezar a coger relevancia, igual que los anuncios, pero incluso más. Entonces yo creo, o sea, esto es pura intuición, aquí no tengo base ninguna, pero creo que las búsquedas, yo creo que va a conocer más de nosotros, por ejemplo, el sistema con el que trabajemos, el ChatGPT de turno, donde cuando yo busque restaurante, ese motor sabrá que a mí me gustan mucho los restaurantes japoneses, por ejemplo, y en el local pack lo tendrá en cuenta. Claro. Incluso con permisos del propio usuario, yo creo que tenemos que ir a que, por ejemplo, tú un día no sea tan reactivo y un día te mande un mensaje que te diga, oye, mira, hay una oferta de vuelo a no sé dónde, pero todo con conocimiento de cuáles son tus gustos. O mira, tal producto en tal e-commerce está rebajado un 20%. Y yo creo que tiene que ser así, menos reactivo. O sea, claro. Más proactivo, ¿no? Utilizar más el contexto y irte llevando a... Irte llevando, sujeto, sabiendo siempre desde el punto de vista de user-centric. Sí. Creo, pero no sé, veremos. Pues lo veremos, pero tiene pinta de que no vas desencaminado. Oye, pues nada, Alfonso, lo vamos a dejar aquí. Ha sido un auténtico placer, como siempre, charlar contigo. Es un gustazo. Sí. Y nada. Nos vemos en persona. Es verdad, a ver si nos vemos en persona. El próximo evento que podamos coincidir haremos por ello, la verdad, que será un gustazo. ¿Vale? Así que nada, que muchísimas gracias y nada, cuando quieras, ya sabes que aquí tienes tu casa. ¿Vale? Muchas gracias. Hasta ahora. Gracias a ti. Hasta luego. Y si prestas servicios SEO a proyectos del mundo de la salud, especialmente en las temáticas de nutrición, psicología, fisioterapia o ginecología, te recomiendo que te registres en expertvalidator.com, el primer marketplace de especialistas en sector salud para trabajar contenidos con el sello de un experto en la temática, que te permite validar tus contenidos y añadir la firma de autor de forma sencilla. Aprovecha el cupón de bienvenida para contratar a tu primer experto registrándote en expertvalidator.com. Repito, expertvalidator.com.